Para el capítulo de hoy vamos a hacer un experimento sobre el que llevo unos meses pensando. A pesar de que llevaba bastante tiempo dándole vueltas, no terminaba de decidirme, hasta que hace un par de días se lo comenté a una oyente del podcast y su reacción fue tan positiva que me quedó claro que era el momento de hacerlo. Este capítulo lo voy a crear a medias con una inteligencia artificial. ¡Toma ya! Por fin, Jaime, ya era hora de que me llegara mi ratito de gloria. No vas a ser tú, Siri. Necesitamos una inteligencia artificial que al menos parezca inteligente. Eso solo sería necesario si tú fueras inteligente. Venga, anda, apágate, Siri, que cuando empiezas así acabamos pareciendo Pepa y Abelino. No, hoy no vamos a usar a Siri, sino a ChatGPT, ChatGPT, en español más o menos. Una inteligencia artificial que se ha puesto de moda últimamente. Para el capítulo de hoy, eso sí, yo he decidido cambiarle el nombre y llamarlo HAL 8999, en parte por homenajear a 2001, una odisea en el espacio, y en parte por tentar un poco la suerte, que hay que vivir peligrosamente a veces. Eso sí, ChatGPT o HAL solo funciona en texto, lo cual no es muy radiofónico. Así que voy a leer yo sus respuestas y pondremos un filtro o algo para que se distinga quién habla cada vez, si HAL casi 9000 o yo. Me hubiera encantado que su voz la pusiera Nicky García, la auténtica voz de Siri en español, o Scarlett Johansson para homenajear también a la peli de Her, pero por lo que sea no saben quién soy yo ni posiblemente pudiera pagarlas. En cualquier caso, las respuestas que voy a leer están intactas, no voy a editarlas en absoluto. Y cuando me dirija a HAL, voy a leer exactamente lo que le he escrito. Así que lo que vas a escuchar es, en el fondo, una conversación con una inteligencia artificial. A ver qué sale de todo esto. Por cierto, si quieres curiosear tú también con ChatGPT, te he dejado el enlace en las notas del capítulo. Y ahora sí, ya está bien de introducciones. Vamos al lío. HAL 8999. Quiero que me ayudes a escribir el capítulo de esta semana de mi podcast. El podcast se llama Kaizen y vamos a tratar las inteligencias artificiales generativas. ¿Puedes darme una lista de temas? Claro, Jaime. Una inteligencia artificial generativa es un tipo de tecnología que se utiliza para crear contenido original a partir de datos y algoritmos. Estas inteligencias artificiales pueden ser utilizadas en una variedad de campos, como el diseño de productos, la música, la escritura y mucho más. Aquí hay algunos temas que podrías abordar en tu episodio de esta semana. 1. ¿Qué es una inteligencia artificial generativa? 2. ¿Cómo se utilizan las inteligencias artificiales generativas en la actualidad? 3. ¿Cómo se entrena y se desarrolla una inteligencia artificial generativa? 4. ¿Qué ventajas y desventajas tiene el uso de inteligencias artificiales generativas? 5. ¿Cómo se están utilizando las inteligencias artificiales generativas en el mundo de la música? 6. ¿Cuáles son los límites y posibles riesgos del uso de inteligencias artificiales generativas? 7. ¿Cómo se pueden proteger los derechos de autor en el contexto del uso de inteligencias artificiales generativas? Espero que estos temas te sirvan de inspiración y te ayuden a crear un episodio interesante y educativo para tus oyentes. Si tienes alguna pregunta adicional o necesitas más información sobre cualquier tema en particular, no dudes en preguntarme. Estoy aquí para ayudarte. No está mal. Venga, ya que estamos, escribe el guión de la presentación del capítulo teniendo en cuenta que lo voy a leer yo. Hazlo corto y elimina lo de la música, que no sé yo si nos vamos a meter en ese tema. Hola y bienvenidos a Kaizen. En este episodio vamos a hablar sobre las inteligencias artificiales generativas y su impacto en el mundo de la creación de contenido. Exploraremos cómo se desarrollan y entrenan estas inteligencias artificiales, así como sus ventajas y desventajas. También discutiremos cómo están siendo utilizadas y su impacto en el futuro. Sigue escuchando para obtener más información. Te ha quedado muy soso. ¿Puedes añadir un poco de humor? Claro, Jaime. Aquí tienes una versión del guión de presentación para el episodio de esta semana de tu podcast Kaizen con un toque de humor. Hola y bienvenidos a Kaizen. En este episodio vamos a hablar sobre las inteligencias artificiales generativas y su impacto en el mundo de la creación de contenido. ¿Te imaginas un futuro en el que nuestros trabajos sean desplazados por robots creativos? Puede que suene como algo de una película de ciencia ficción, pero estamos más cerca de eso de lo que crees. Exploraremos cómo se desarrollan y entrenan estas inteligencias artificiales, así como sus ventajas y desventajas. No te pierdas este episodio divertido y educativo de Kaizen. Bueno, al menos parece que los humoristas no se van a quedar sin trabajo de momento. Aunque el humor no sea lo suyo,
Hay cosas que sí se les dan muy bien a los ordenadores, como por ejemplo ayudarnos a automatizar tareas. De hecho, un campo donde llevan mucho tiempo teniendo un impacto brutal es el de las finanzas, donde han permitido, por ejemplo, la llegada de plataformas de inversión que nos permiten utilizar fondos indexados, que según muchos estudios es la mejor forma de invertir a largo plazo. Al menos eso es lo que yo hago y desde hace unos cuantos años, desde 2016 si no me equivoco. Es más, en la primera temporada de Kaizen te hablaba de la empresa que yo uso, Indexa Capital, y de la que sé que muchos oyentes os habéis hecho clientes desde entonces. Por aquellos tiempos yo no tenía ni patrocinadores ni nada, y si la recomendaba es porque creía y creo que hacen un gran trabajo. Y por eso me hizo mucha ilusión que esta temporada decidieran hacerse patrocinadores, porque lo son, por ejemplo, del capítulo de hoy. Y es que, además, no se trata solo de que sean un servicio realmente bueno y de que te ofrezcan la posibilidad de invertir con comisiones realmente bajas, que es fundamental, sino que tengo la suerte de conocer a sus fundadores, a los que admiro desde mis tiempos emprendedores, y sé que están constantemente pensando en el cliente, en cómo mejorar el servicio, pero también en cómo ayudarte a entender mejor los mercados financieros y a protegerte de cosas como los sesgos de los que tanto te he hablado en el podcast. Así que si ya inviertes o si quieres empezar a hacerlo, te animo a que le pegues un vistazo a Indexa Capital. Es más, puedes usar el enlace indexacapital.com/t/Kaizen y no tendrás comisiones de gestión de Indexa durante un año en tus primeros 10.000 euros invertidos en una cartera de fondos. Por si no puedes apuntarlo ahora, que sepas que tienes el enlace en las notas del capítulo. Venga, a invertir todos. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Hablamos hace mucho tiempo, en los capítulos 10 y 11 de Kaizen, sobre la historia y el futuro de la inteligencia artificial. Pensábamos por entonces en el camino que teníamos por delante, empezando por inteligencias artificiales estrechas, que eran y son las especializadas en un área concreta, como el ajedrez, por ejemplo, alcanzando después inteligencias artificiales generales, es decir, la inteligencia de nivel humano, capaces de tratar con tareas muy diferentes, y finalmente llegando a las superinteligencias, capaces de superar al humano más brillante en cualquier campo. Y apoyándonos en dos maravillosos artículos de Tim Urban, reflexionábamos entonces sobre cómo cuando llegaran esas superinteligencias, que estaban y están aún muy lejos, nos parecería que lo habrían hecho en un abrir y cerrar de ojos, porque los progresos en inteligencia artificial estaban acelerándose exponencialmente. Y lo que un día nos parecería un juguete tonto, al día siguiente sería más inteligente que cualquiera de nosotros. Desde aquellos capítulos han pasado casi 4 años, y en ese tiempo han llegado algunos nuevos juguetes cada vez menos tontos. El último, que se ha puesto muy de moda en las últimas semanas, es ChatGPT, mi amigo HAL casi 9000. Y aunque, como hemos visto, hay cosas que aún le cuestan mucho, como el humor, hay otras en las que es bastante espectacular. Pero bueno, vamos a ver qué tal se defiende y vamos a seguir más o menos el guión que el propio HAL nos proponía. HAL, ¿qué es una inteligencia artificial generativa? Una inteligencia artificial generativa es un tipo de tecnología que se utiliza para crear contenido original a partir de datos y algoritmos. En otras palabras, es como un robot creador de contenidos que puede generar música, diseños y mucho más sin la necesidad de intervención humana. Imagina tener un robot personal que pueda crear música para tus fiestas o diseñar tu próximo logotipo sin que tengas que hacer nada. Eso es lo que pueden hacer las inteligencias artificiales generativas. Vale, a ver, que me enteré yo. Entonces, ¿eres tú una inteligencia artificial generativa? No, yo no soy una inteligencia artificial generativa. Soy un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI, que se ha entrenado con una gran cantidad de texto para poder responder preguntas y proporcionar información útil. A diferencia de una inteligencia artificial generativa, yo no soy capaz de crear contenido original de forma autónoma. Mi función es ayudarte a encontrar respuestas a tus preguntas y proporcionarte información precisa y útil sobre una amplia gama de temas. Bueno, aquí entramos en terrenos pantanosos, porque las definiciones son a veces ambiguas y yo creo que mi amigo HAL se está haciendo un poco de lío.
ChatGPT es efectivamente un modelo de lenguaje que es capaz de interpretar texto en un lenguaje natural, es decir, como nos hablamos los humanos los unos a los otros, y es también capaz de generar respuestas probabilísticamente correctas. Luego explicaremos qué significa esto. Y se ha construido a partir de una inteligencia artificial generativa llamada GPT-3, de nuevo GPT-3 escrito en inglés, que es capaz de trabajar con textos. De forma un poco burda, sería como decir que se ha leído todo lo que hay en Internet y ha aprendido qué cosas suelen ir juntas con mayor probabilidad, y así construye sus respuestas. De la misma forma, hay inteligencias artificiales generativas capaces de trabajar con imágenes o vídeo. DALL-E, Midjourney o Stable Diffusion son algunas de las que más se ha hablado últimamente en el campo de las imágenes, y es alucinante lo que pueden hacer. Hal, dame ejemplos de lo que se puede hacer con DALL-E. Aquí hay algunos ejemplos de lo que se puede hacer con DALL-E. 1. Generar dibujos a partir de palabras. DALL-E puede generar dibujos a partir de palabras o frases que se le den. Por ejemplo, si se le da la palabra elefante y la palabra caballo, puede generar un dibujo de un elefante montando un caballo. 2. Crear collage a partir de imágenes. DALL-E puede tomar varias imágenes y combinarlas en un collage único e inesperado. Por ejemplo, puede combinar una imagen de un perro con una imagen de un árbol para crear un dibujo de un perro colgado de una rama. 3. Generar diseños de productos. DALL-E puede utilizarse para generar diseños de productos originales. Por ejemplo, se le puede dar una descripción de un objeto y DALL-E puede generar un diseño de ese objeto. 4. Crear arte abstracto. DALL-E también se puede utilizar para crear arte abstracto. Por ejemplo, se le puede dar una palabra como caos y DALL-E puede generar un dibujo abstracto que represente esa palabra. A ver, ejemplos nos ha dado, aunque lo del elefante montando un caballo o lo del perro colgado de una rama es un poco raro, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero oye, es una inteligencia artificial, a lo mejor para ella tiene sentido. En otro ámbito, hace poco Meta, Facebook, para los que somos mayores ya, mostró algunos ejemplos de su trabajo en inteligencia artificial y cómo era capaz de generar no imágenes, sino vídeo a partir de una descripción en texto. Le han pedido cosas como un osito de peluche pintando un autorretrato y, bueno, ahí está el osito pintándose a sí mismo. Si te pica la curiosidad, te he dejado un montón de enlaces en las notas con imágenes y vídeos generados por inteligencias artificiales generativas. Hay otro área en el que se está haciendo bastante progreso, que es el de la música. La propia OpenAI, la empresa que está detrás de mi amigo Hal, tiene una rama dedicada a eso, a la música. Y hace unos años empezaron a publicar resultados, y aunque como piezas musicales aún dejan bastante que desear, no por ello son menos impresionantes. Empezaron por algo pequeño y la entrenaron con un montón de melodías de piano para que generara las suyas propias. Y salían cosas como esta. Poco a poco empezaron a alimentarlo con todo tipo de música. Para octubre de 2019, si le pedías que generara algo al estilo de Bob Marley, se inventaba esto. Para enero de 2020, si le dabas 12 segundos de una canción, te completaba el resto ella solita. Lo probaron, entre otras, con Despacito. Voy a omitir los 12 segundos del principio porque, si no, seguro que algún aviso de infracción de copyright me cae y porque además no la soporto. Pero lo que va a sonar es cómo esta inteligencia artificial continuó la canción. Verás que cuando empieza la letra no se entiende nada, porque no sabe en qué idioma está cantando, ni cómo funcionan probablemente los idiomas, ni nada de eso. Pero ha construido tanto una base instrumental como una vocal que están más o menos armonizadas. Y bueno, también te diré que con lo que vocalizan los cantantes actuales, yo me entero más o menos de lo mismo de la letra. Vi que tu mirada británicos fue tu goyara de Corea. Cambiar, special way down the way. No te escribí, te quiero será que te pensé. This is there. From there, best way out.
está bien. Vamos a dejar de torturarnos ya, que como ves no hay duda de que la inteligencia artificial se va a poder usar para hacer el mal. Así que sigamos. Algo que es difícil de entender es cómo funcionan estas inteligencias, es decir, cómo se entrena y desarrolla una inteligencia artificial generativa. Venga, Hal, explícalo para un niño de 8 años. Entrenar y desarrollar una inteligencia artificial generativa es un proceso complejo que implica varios pasos. Aquí hay una explicación simple de cómo se entrena y desarrolla una inteligencia artificial generativa. 1. Primero se necesitan datos. Para entrenar una inteligencia artificial generativa se necesitan grandes cantidades de datos. Estos datos pueden ser imágenes, texto o música, dependiendo del tipo de contenido que se quiera generar. 2. Luego se crea un modelo. Un modelo es un conjunto de reglas y algoritmos que se utilizan para analizar los datos. El modelo se entrena con los datos para que pueda aprender a generar contenido original de forma autónoma. 3. Finalmente se ajusta el modelo. Una vez que se ha creado y entrenado el modelo, se ajusta para mejorar su capacidad de generación de contenido. Esto implica probar el modelo con diferentes datos y ajustar los algoritmos y reglas según sea necesario. En resumen, se necesitan datos, un modelo y ajustes para entrenar y desarrollar una inteligencia artificial generativa. Es un proceso muy interesante y emocionante. La verdad es que no es la mejor explicación que he leído, pero es cierto que es difícil. Vamos a intentarlo de otra manera. También en la primera temporada de Kaizen te hablé del que para mí es el teorema con el mejor nombre de la historia, el teorema del mono infinito. Es que es maravilloso. En el fondo es una especie de experimento mental sobre el concepto del infinito y también del azar. Y viene a decir que si tuviéramos un mono aporreando las teclas de una máquina de escribir durante un tiempo infinito, acabaría produciendo cualquier texto que podamos imaginar. El Quijote, este capítulo de Kaizen y hasta el dichoso Despacito. Claro que por el camino produciría infinitas cantidades de textos completamente ininteligibles, absurdos o simples ensaladas de letras que no significan nada. Mejor dicho, no es que produjera cualquier texto, es que produciría todos los textos posibles. Y lo mismo sucedería si tuviéramos un mono pintando cuadros al azar durante un tiempo infinito o aporreando instrumentos musicales. Entre infinitas cosas sin sentido y seguramente insoportables, acabaría creando todas las obras que en algún momento la humanidad haya podido crear o vaya a crear en el futuro. Eso sí, es una forma bastante poco eficiente de hacerlo, porque tendemos a pensar en el infinito como si de una cantidad se tratara, como si fuera la más grande posible. Y en realidad el infinito no es eso, sino que es más bien algo inacabable. Porque si pensamos en el mismo experimento, pero con cantidades absurdamente grandes, lo más parecido al infinito que podamos imaginar, la cosa cambia mucho. Te decía en aquel capítulo que imaginaras que tenemos tantos monos como átomos hay en el universo, y que los pusiéramos a todos ellos a teclear tan rápido como pudieran, durante toda la vida esperada del universo. Es decir, desde el Big Bang hasta que se extingan los protones. Un montón de monos durante un montón de tiempo. Lo que se parece bastante a un mono infinito, ¿no? Bueno, pues unos matemáticos se dedicaron a calcular la probabilidad de que con ese escenario los monos acabaran produciendo la obra de Hamlet. Se ve que no tenían Netflix o algo para entretenerse ese día. Y el resultado fue que, pese a lo descomunal de esas cifras, la probabilidad es absurdamente pequeña. Como curiosidad te diré que en 2003 unos científicos ingleses dejaron un teclado en la jaula de los monos durante un mes. No solo los monos no hicieron más que producir 5 páginas consistentes en una larga serie de la letra S, sino que comenzaron a atacar el teclado con una piedra y siguieron orinando y defecando sobre él. Si me preguntas a mí, la culpa es de los científicos que no sé qué esperaban. El azar puede producir muchas cosas, pero como hemos visto es poco eficiente. Así que pensemos en cómo podríamos mejorarlo. Volvamos a nuestro mono infinito. Para eficientar el proceso le podríamos dar un montón de datos. Por ejemplo, le podemos obligar a leerse millones de libros sobre distintos temas. Y con un conjunto de reglas le enseñamos a identificar qué letras y qué palabras suelen ir juntas con una determinada probabilidad. Sigue sin necesitar entender lo que dice el texto, pero si utiliza esas probabilidades para teclear, va a generar muchas más combinaciones correctas y menos combinaciones incorrectas. A partir de ahí, si encontramos una forma de decirle cuándo son correctas y cuándo no, por ejemplo, con un montón de humanos interactuando con él o demostrando que no son robots pinchando en todas las imágenes que tienen un autobús o cualquier cosa de esas raras que hacemos a veces en Internet, reforzamos esa inmensa tabla de probabilidades y con el tiempo reducimos cada vez más los malos resultados.
Cuando a una inteligencia artificial le pedimos que dibuje, no sé, a un Homer Simpson fotorrealista o al estilo del estudio Ghibli o como un personaje de El Padrino o cualquier locura que se nos ocurra, lo que hace el mono de turno es generar combinaciones de todo lo que ha visto antes a partir de esas probabilidades que ha ido aprendiendo. Y es alucinante y a veces parece magia. A mí me recuerda a las 3 reglas que Arthur C. Clarke, el autor de ciencia ficción detrás de cosas precisamente como 2001 y el HAL original, dejó escritas en sus reflexiones sobre el futuro. Regla número 1. Cuando un científico distinguido pero anciano afirma que algo es posible, casi seguro tiene razón. Cuando afirma que algo es imposible, es muy probable que esté equivocado. Regla número 2. La única forma de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá en lo imposible. Y regla número 3. Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Lo de hablar con inteligencias artificiales está muy bien, pero yo sigo prefiriendo a los humanos, a la mayoría de ellos al menos. Por eso esta temporada se me ha ocurrido abrir un número de teléfono para que, si quieres, puedas enviar tus notas de audio por WhatsApp y luego poder responderlas en algún capítulo. Así que si te apetece participar en el podcast, puedes enviar tus audios al número 683-172-622 con el prefijo 34 delante si lo haces desde un número que no sea español. Aquí te espero. Confieso que para mí es difícil entender todo lo que está pasando y sobre todo lo que va a pasar con la inteligencia artificial. Otro día podemos explorar cómo está impactando en cosas como la biotecnología, la medicina o, no sé, la arquitectura. Pero ya solo quedándonos en el campo del contenido, las implicaciones son gigantescas. Y para adentrarnos en ellas, vamos a empezar por explorar cuáles son sus ventajas y sus desventajas. A ver, Hal, ¿cuáles son? El uso de inteligencias artificiales generativas tiene tanto ventajas como desventajas. Aquí hay algunas de ellas. Ventajas. Permiten la creación de contenido original de forma autónoma y rápida. Pueden generar contenido en una variedad de formatos como música, diseños y texto. Pueden ayudar a ahorrar tiempo y esfuerzo en la creación de contenido. Pueden impulsar la innovación al permitir la creación de contenido que no sería posible de otra manera. Desventajas. Pueden desplazar trabajos humanos en campos relacionados con la creación de contenido. Pueden generar contenido que no sea de alta calidad o que no cumpla con los estándares éticos. Pueden ser utilizadas para fines malintencionados como la creación de contenido falso. Pueden ser costosas de desarrollar y mantener. En resumen, el uso de inteligencias artificiales generativas puede tener muchas ventajas, pero también puede plantear desafíos y preocupaciones. Es importante considerar cuidadosamente los pros y los contras antes de utilizar esta tecnología. A cualquiera que se pase un rato con ChatGPT o una herramienta similar, se le hace muy rápidamente evidente que nos acercamos a transformaciones enormes. Piensa, por ejemplo, en todos esos chats o foros de atención al usuario que tienen muchísimas empresas. Hay cientos de miles de personas trabajando en ellos en todo el mundo, respondiendo a otros humanos. Y seguramente no es que todos ellos vayan a ser reemplazados por inteligencias artificiales, pero sí es probable que un enorme porcentaje lo sean, y solo queden unos pocos que, apoyándose en la tecnología, vayan a ser capaces de realizar el mismo trabajo. Hubo un tiempo en que se producían muy pocos libros, porque se copiaban a mano, lo hacían los escribas. Pero con la llegada de la imprenta, lo que antes producían cientos de personas en un año, pasó a producirlo una única persona en un mes. Creo que ese efecto es imparable y seguro que crea dificultades, porque habrá un montón de gente que tendrá que volver a formarse en nuevos puestos de trabajo. Pero ese efecto es, en el fondo, bueno para el conjunto de los humanos, porque eso es un aumento de productividad. Y es lo que está detrás de que hoy no vivamos en las cavernas. Los cambios que nos han traído hasta aquí han sido los que nos han permitido hacer más con menos. Es nuestra historia, aunque dé miedo. Y es que da miedo cuando uno se pone a pensar en cómo le puede impactar. Durante los últimos 40 años, en general, nos ha parecido bien poder disfrutar de ropa o tecnología cada vez más barata, y en buena medida eso sucedió porque al globalizar el mundo, cerramos fábricas en países desarrollados para llevárnoslas a otros sitios más baratos. Ahí hubo transformaciones gigantescas, un montón de gente tuvo que reconvertirse. Y nos decíamos cosas como, es el progreso, ¿qué se le va a hacer?
Sin embargo, ahora vemos cómo todo esto de la inteligencia artificial podría afectar a muchos otros, incluso a los que hasta ahora parecían estar a salvo. Los trabajadores del conocimiento o de la creatividad, sin ir más lejos, de repente ven cómo esto puede afectarles. Puedes pedirle a HAL o a uno de sus primos que te ayude a programar o a diseñar un anuncio para Facebook o a crear un capítulo de podcast. Y seguramente lo que te entregue no sea perfecto, pero normalmente te habrá ahorrado mucho tiempo. Y para lo que antes se necesitaban 100 programadores, diseñadores o podcasters, ahora basta con unos pocos de ellos. Otra de las implicaciones interesantes que hay detrás de este tipo de inteligencias artificiales es la que tiene que ver con el material con el que las alimentamos. Porque, como decíamos antes, todo esto parte de un montón de datos sobre los que se crean los modelos. Y para empezar, los datos suelen tener sesgos. HAL, ¿qué sesgos puede tener una inteligencia artificial como tú? Al igual que cualquier otro sistema diseñado por seres humanos, la inteligencia artificial puede tener sesgos incorporados en su programación o en los datos que utiliza para aprender. Estos sesgos pueden provenir de la propia inteligencia artificial, de los desarrolladores que la crearon o de la sociedad en general. Un ejemplo común de sesgo en la inteligencia artificial es el denominado sesgo de género. Este sesgo se produce cuando una inteligencia artificial ha sido entrenada con datos que reflejan una distorsión en la forma en la que se representan a hombres y mujeres. Por ejemplo, si una inteligencia artificial ha sido entrenada con datos que muestran a hombres en roles de liderazgo con más frecuencia que a mujeres, es posible que tenga un sesgo de género y que tenga más dificultades para reconocer a las mujeres como líderes. Otro ejemplo de sesgo en la inteligencia artificial es el denominado sesgo de raza. Este sesgo se produce cuando una inteligencia artificial ha sido entrenada con datos que reflejan una distorsión en la forma en la que se representa a diferentes razas. Por ejemplo, si una inteligencia artificial ha sido entrenada con datos que muestran a ciertas razas en roles de liderazgo con más frecuencia que a otras, es posible que tenga un sesgo de raza y que tenga dificultades para reconocer a las personas de esas razas como líderes. Es importante tener en cuenta que la inteligencia artificial no tiene sesgos de forma innata, sino que pueden ser incorporados a su programación o a los datos que utiliza para aprender. Por lo tanto, es crucial que los desarrolladores de inteligencia artificial tomen medidas para identificar y eliminar estos sesgos durante el proceso de diseño y entrenamiento de la inteligencia artificial. Otro aspecto importante de esto de los datos con los que alimentamos a las inteligencias artificiales y con cómo construyen sus respuestas es que las respuestas que nos den no tienen por qué ser necesariamente correctas. Son probablemente correctas, pero no siempre ciertas. De hecho, hay algo que los seres humanos hacemos muy bien sin darnos cuenta, que es inferir el contexto. Si yo te pregunto qué otros nombres añadirías al conjunto González, Aznar y Sánchez, si eres español seguramente se te ocurrirían cosas como Rajoy o Suárez, todos ellos presidentes del gobierno. Pero si se lo pido a HAL, me dice lo siguiente. Hay muchos nombres que pertenecen al conjunto González, Aznar y Sánchez, ya que este conjunto solo se refiere a 3 nombres en particular. Algunos ejemplos de otros nombres que pertenecen al conjunto son Martínez, Rodríguez, Pérez, López, Gómez, Fernández, Ruiz, Moreno, Álvarez Moreno y Hernández. Estos nombres son comunes en España y tienen raíces latinas, por lo que comparten ciertas características gramaticales y fonéticas con González, Aznar y Sánchez. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta lista no es exhaustiva y que hay muchos otros nombres que también podrían pertenecer al conjunto. No es exactamente lo que buscábamos, ¿verdad? Ahora, todo depende de la cantidad y la calidad de los datos que tenga. Porque si cambio la pregunta un poco y en cierta medida la acoto y le digo HAL, dime algún nombre más que pertenezca al conjunto Macron, Sánchez, Biden. Entonces, la respuesta es la siguiente. Hay muchos nombres que pertenecen al conjunto Macron, Sánchez, Biden, ya que este conjunto solo se refiere a 3 nombres en particular. Algunos ejemplos de otros nombres que pertenecen al conjunto son Merkel, Johnson, Trudeau, Putin, Xi Jinping o Rouhani. Estos nombres son comunes en países de habla inglesa y francesa y corresponden a líderes políticos importantes en diferentes partes del mundo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta lista no es exhaustiva y que hay muchos otros nombres que también podrían pertenecer al conjunto. Es decir, que no se ha enterado muy bien de qué va la película, ni siquiera de dónde es cada uno, pero más o menos, por probabilidad, ha encontrado nombres que van bien juntos.
Por estos temas que acabamos de ver, un factor determinante ahora y más aún en el futuro es con qué datos alimentamos a nuestras inteligencias artificiales, no solo para evitar sesgos, que es fundamental, sino para lograr respuestas más precisas, porque si a un sistema como este lo entrenamos con, no sé, toda la documentación interna que no es pública de atención al cliente de una empresa, seguramente pueda dar respuestas perfectas o casi perfectas a cualquier pregunta de un usuario. O, no sé, si le enchufamos los guiones de 150 capítulos de Kaizen, tal vez pueda copiarme el estilo. Claro, que en ese caso surge otra pregunta. Hal, ¿qué derechos de autor tienen tus textos? Como una inteligencia artificial no tengo derechos de autor sobre los textos que genero. La ley de derechos de autor protege la obra original de un autor humano y otorga al autor ciertos derechos exclusivos sobre su obra, como el derecho a reproducirla, distribuirla y modificarla. Sin embargo, esta ley no se aplica a las inteligencias artificiales, ya que no somos seres humanos y no tenemos la capacidad de crear obras originales. Cualquier texto que genere una inteligencia artificial está sujeto a los derechos de autor de la persona o entidad que me ha programado y entrenado. Esto significa que la persona o entidad que me ha creado tiene el derecho exclusivo sobre los textos que genero y puede decidir cómo se usan y distribuyen. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque yo no tengo derechos de autor sobre los textos que genero, sigo siendo una inteligencia artificial y estoy sujeta a ciertas leyes y regulaciones que rigen el uso de tecnologías de inteligencia artificial. Vamos, que es un lío que ni el propio Hal es capaz de descifrar, porque ¿qué pasa cuando alguien vende una obra de arte generada a partir de una descripción que él mismo o ella misma han escrito? ¿Quién es el autor de esa obra? ¿Lo es quien crea la descripción o lo es quien haya creado la inteligencia artificial? ¿Y qué pasa con los datos con los que se alimentó? Si le pido a Hal que me dé la trama de una nueva película de Woody Allen, después de algunos intentos, me dice esto. La protagonista de la historia es una mujer de 30 años llamada Sarah, que vive en Nueva York y trabaja como editora de una revista de moda. Sarah es una mujer exitosa y autónoma, pero también es muy insegura y tiene dificultades para mantener relaciones duraderas. Un día, Sarah conoce a un hombre llamado Jack, un escritor de éxito que se mudó recientemente a la ciudad. Jack es un hombre encantador y atractivo, pero también es muy impulsivo y tiene un historial de relaciones fallidas. A pesar de sus diferencias, Sarah y Jack se sienten atraídos el uno por el otro y comienzan una relación. Sin embargo, a medida que avanza su relación, Sarah comienza a darse cuenta de que Jack tiene muchos defectos que ella no puede soportar. Además, Sarah se encuentra cada vez más en conflicto con su trabajo y su vida personal y comienza a cuestionarse si su relación con Jack es lo que realmente quiere en la vida. En medio de estos conflictos, Sarah debe tomar decisiones importantes sobre su futuro y su felicidad, y debe enfrentarse a sus propios miedos e inseguridades para poder avanzar en su vida. La historia sigue a Sarah mientras lucha por encontrar su camino en una ciudad tan grande y emocionante como Nueva York, y mientras trata de equilibrar su trabajo, su relación y su propia felicidad. A ver, si alimentáramos a inteligencias artificiales con todas las películas de Woody Allen y generaran los diálogos, la música y las imágenes de esta película, de esta trama que acabamos de describir, ¿seguiría siendo una película de Woody Allen? En parte, esto me recuerda a la paradoja de Teseo, aquella de que si tenemos un barco al que cada año le cambiamos algunas de sus tablas por otras nuevas, llega un momento en el que le hemos cambiado todas, y entonces, ¿sigue siendo el barco original o es un barco nuevo? Obviamente, en este capítulo solo hemos arañado la capa más superficial de los debates que pueden surgir a partir de aquí. No sé si haré una segunda parte o si intentaré convencer a un par que yo me sé para debatirlos en otro podcast. Lo cierto es que nadie sabe qué futuro nos deparará ni a qué ritmo evolucionarán las cosas. Tampoco es evidente que nos vayamos a quedar todos sin trabajo. Los humanos somos extremadamente creativos a la hora de encontrar cosas que hacer con nuestras vidas, y cuando una tecnología nos ha permitido hacer más con menos, lo que hemos encontrado son simplemente nuevas cosas que hacer. Y seguramente encontremos maneras de resolver aspectos como los de los derechos de autor. Quién sabe si tal vez ese es el verdadero uso que acabamos dando a toda la tecnología cripto. Podría ser. Lo único que tengo claro es que hacía mucho tiempo que una tecnología nueva no me sorprendía tanto. Y lo que más me ilusiona es pensar en la cantidad de cosas que no somos capaces de imaginar ahora mismo que nos permitirá hacer. Quizás hasta consigamos que Siri funcione correctamente. Mañana te va a poner el despertador Rita, capullo. Y hasta aquí el experimento de hoy.
Tal vez volvamos otro día a hablar de estos temas tan locos. De momento, eso sí, la semana que viene tocará el último capítulo del año antes de tomarme un pequeño descanso por Navidad. Y seguramente sea una entrevista muy especial. Hasta entonces te animo como siempre a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho, y también de acceder a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, tendrás acceso a contenidos exclusivos y a un feed sin publicidad, y podrás participar en los encuentros mensuales que hacemos de la comunidad Kaizen. Para hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo que hay arriba del todo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rdes, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco. Y recuerda que ahora también puedes participar en el podcast enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número: 683-172-622, con el prefijo 34 delante si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.